estamos, ahora sí, queremos presentar a Yen-Hui Lin. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta, entrenada en EMRD, que ya ella lo va a explicar lo que es. Ahí me lo dijo, pero se me olvidó. Para el tratamiento psicológico del trauma. Esto es muy importante porque precisamente lo que queremos conversar con ella es este tema, pero relacionado con el confinamiento en las copropiedades. Yen-Hui, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto de tenerte en nuestro programa. Aníbal, un gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Saludos, Carmen Gloria también. No puedo evitar, antes de comenzar, de darte mis felicitaciones, Carmen Gloria, porque escuché que tu hija está de cumpleaños. Sí, muchas gracias. Sí, hoy día. De hecho, a esta hora ya había nacido. ¡Ay, qué linda! Así que a celebrar después de la forma en que podamos. De hecho, ya le cantamos el cumpleaños feliz en la mañana. Nosotros como tradición en nuestra familia tenemos que todas las mañanas los levantamos y cantamos el cumpleaños feliz con la torta. Y después lo celebramos ahí con que lleguen. Bueno, hoy día va a ser menos, en realidad. ¿Y esa tradición se cumplió también hoy día? Sí, también se cumplió hoy. Bueno, eso que tú hiciste hoy día en la mañana con tu familia es espectacular, porque aunque estemos en cuarentena y en una situación de pandemia internacional, cosas como esos hitos y rutinas tan simbólicas para la familia no podemos dejar de lado. O sea, en la medida de lo posible, adaptándonos a las posibilidades que tengamos dentro de nuestro medio, hay que tratar de mantener esas rutinas y sobre todo cosas como esa que enriquecen mucho el alma y nos dicen que estamos en familia, estamos todos juntos y vamos a estar bien. Bien. Yen-Hui, todo el mundo sabe, porque no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, dependiendo de cómo se le diga en cada parte. Este encierro a causa de esta situación puede afectar el estado de ánimo de las personas que están confinadas. Sí, definitivamente. O sea, partamos de la base que el encierro, el confinamiento, como tú bien has dicho, es una de las formas que la sociedad tiene de castigar a quienes han cometido un delito, un agravio social. Entonces, no es menor que en el fondo esto, de alguna manera, nos genera un castigo, y además que un castigo por el cual no soy culpable. Me genera mucha perturbación respecto de la pérdida del control. Nos cambió el mundo de un día para otro. Nosotros perdimos el control sobre nuestro estado de bienestar de salud, porque tenemos que enfrentarnos a algo que no podemos manejar. Después entramos a perder control sobre nuestro trabajo, sobre la economía, se ve mermada, y además nos encierran, y nuestra rutina, esta rutina que de alguna manera nos da estructura en el día a día, que nos da un orden mental y una tranquilidad emocional, se rompe. Nos obligan a estar encerrados y la alternativa es salir a que me contagie y eso se ve amenazada directamente mi posibilidad de que esté en riesgo mi vida o la de mis seres queridos. Sobre todo si dentro de mi familia probablemente estén presentes mis padres, mis abuelos que estén de una edad avanzada. O los niños también, por supuesto, y a la larga todos. Entonces, claramente la situación de pandemia y le agregamos el confinamiento, a todos nos genera una vulnerabilidad. Y eso es lo que hay que intentar trabajar. Y por eso también es que las autoridades, sobre todo en nuestro país, no han determinado una cuarentena para todos y por mucho tiempo, porque están considerando también estos factores que son muy importantes, alteran mucho nuestra emocionalidad, nuestra estabilidad. Probablemente hay que considerar, y les voy a hablar desde el trauma, que es mi expertise, hay que considerar que la pandemia y esta situación es un detonador automático. Este detonador va a revivir situaciones que en nuestro pasado, incluso de muy pequeño, nos han generado situaciones difíciles de manejar en su momento. Como por ejemplo, sensación de soledad, sensación de vulnerabilidad, sensación de pérdida de nuestros seres queridos, como también están generando, además en el presente nos está ocurriendo que nos estamos colocando más ansiosos, hay una predisposición a estar más irascibles probablemente. Entonces,
esto hay que tenerlo en consideración porque lo que nos ocurre efectivamente es una situación nueva, difícil de manejar para todos. Correcto. Yo aquí tengo la siguiente inquietud. ¿A quién afecta más en una familia este confinamiento? Porque tenemos, por un lado, personas mayores de edad, o sea, perdón, adultos mayores, tenemos niños, estamos nosotros que estamos como en una edad media. Voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? Ahí está muy de moda una aplicación que es TikTok. Entonces uno puede hacer videos, se ríe con los videos, yo con mis hijos estamos haciendo videos, jugamos, pintamos, estamos empezando a hacer cosas que quizás antes no estábamos haciendo, por ejemplo, Claro. cocinar en familia, inventar juegos y hacer muchos estos videos y reírnos mucho. Pero ¿realmente a quién le afecta más este confinamiento? Bueno, un poco lo dijiste, ¿no? Va a afectar a quienes, dado su proceso evolutivo, como los niños, los va a afectar definitivamente en primera línea, porque los niños están en un proceso de desarrollo de sus capacidades de regulación emocional. Ellos están configurándose a nivel neuronal patrones de cómo enfrentar las situaciones. Si lo que tú estás haciendo con tu niño es maravilloso, porque le estás enseñando, no solamente, no solamente que en el fondo cómo vamos a funcionar en el hoy, tú a tus hijos le estás dando patrones de cómo enfrentar las situaciones futuras para el resto de su vida. Entonces, cuando los niños están inmersos en un ambiente como el tuyo, van a estar bien. Cuando nos encontramos como niños en un ambiente donde los adultos estén siendo más afectados emocionalmente por esto, probablemente los niños se van a ver más vulnerados emocionalmente porque van a ver que conductualmente sus padres o quienes los cuidan están reaccionando ante esta amenaza de manera más disruptiva. Entonces a ellos les va a afectar de sobremanera porque son más nietos, tienen menos capacidades para gestionar sus emociones. Por otra parte, por supuesto, también van a estar al adulto mayor, porque también a ellos se ha designado, en el fondo es la población de mayor riesgo. Entonces, ellos tienen, esto les va a afectar, les va a detonar situaciones de vivencias pasadas difíciles de manejar. Y no podemos olvidar tampoco en el fondo al trabajador, que casi prácticamente somos todos, que nos cambiaron la rutina, nos encerraron y ahora hay que trabajar desde la casa, de teletrabajo, lo que a lo mejor a algunos les ha obligado a estar 100% conectados, lo cual antes no era así. Entonces, se podría pensar que por estar en la casa es menos demanda laboral, pero no es así, porque hay un error en pensar que como es online, te van a demandar constantemente. Entonces, primero que todo, es re importante colocar límites y establecer rutinas de en qué horario voy a trabajar, cuándo voy a estar disponible y organizarme con mis compañeros de trabajo para hacer reuniones. Marcar también rutinas en la casa, es muy importante respetar rutinas, pero en un equilibrio, no irme a los polos en términos de ser muy inflexible y de siempre responder a esta rutina, ¿no? También hay que dar dosis de flexibilidad y tampoco pasar al polo de no hacer nada. La rutina me va a dar estructura mental, la estructura mental me va a colocar en un control de la situación y eso per se reduce la ansiedad. Nos va a decir a todos que pese a que estamos viviendo una situación compleja, igualmente nosotros tenemos herramientas para estar a salvo. A los niños les vas a transmitir lo mismo. Y también dentro de la rutina laboral, la rutina del día de la casa, también hay que incorporar momentos lúdicos, como lo que tú justamente estás haciendo, Carmen Gloria. Y justamente con las herramientas que tenemos hoy en día, sobre todo para los niños, hacer videos en TikTok debe ser maravilloso. Y a los adultos también les encanta. Sí, Si cuando tú te sí, metes nos a gusta. TikTok y ves muchísimos adultos que yo me muero de la risa de cómo lo disfrutan. Entonces, todas esas actividades van a hacer que pasemos toda esta situación de manera con una mejor gestión emocional. Si en el fondo el que sobrevive, y que es literal la palabra de sobrevivir, porque en el fondo vamos a sobrevivir a un estado emocional que vamos a poder gestionar de mejor manera. Quien sobrevive a las amenazas que nos ocurren a lo largo de nuestra vida,
son quienes tienen mejor capacidad de adaptación. No mantenerse inflexible en ningún polo y mantener una posición que se va amoldando a lo que va ocurriendo, y con las herramientas que tengo, yo hago una solución que me ayuda a mantener una sanidad mental, una sanidad económica, una sanidad con mi gente. ¿Sí? Ok. Chen-Hui, ahora, Dígame. ¿cuáles son las reacciones más comunes, ¿verdad?, en estos casos de encierro de cada uno de los grupos etarios, tanto del adulto mayor como de los padres o de la edad intermedia y de los niños? Mira, de partida no podemos generalizar. En psicología, por más que quisiéramos generar patrones predecibles, absolutos de comportamiento, no podemos dar un sí o un no. Por lo general siempre nos movemos en el tal vez. ¿Por qué? Porque va a depender de la historia por la cual yo me he construido, cuáles han sido mis patrones de crianza, a cómo he estado expuesto a ciertas situaciones y cómo he aprendido a defenderme, cómo he aprendido a resolver adecuadamente las situaciones que me han ocurrido en la vida. También va a obedecer en el fondo a cuánta capacidad tengo subjetivamente de hacer una mirada en mi interior y ver lo que me ocurre y poder dar solución a las emociones y a los pensamientos. De esta manera van a haber personas que efectivamente se van a ir a un polo más de hiperactividad, hiperreactivos, y probablemente van a reaccionar más desde la ansiedad, más desde la irritabilidad, desde la rabia, mucha frustración. Por otra parte, va a haber un polo que se va a ir hacia la hiporreacción, y probablemente ahí nos vamos a encontrar con actitudes como negación, no darse cuenta, no creer lo que está ocurriendo, minimizar muchísimo las estrategias de autocuidado, restar absoluta importancia. La idea es irnos al medio, en el fondo tener una ventana de tolerancia que nos permita no hacer crisis, pero que nos permita tener en consideración que hay una situación difícil que debemos enfrentar de una manera distinta como estábamos acostumbrados, y hay que adaptarnos. Y esto también va a ser posible en la medida que reconozcamos lo que está ocurriendo. Pensando en familia y también en las comunidades, va a ser muy bueno que podamos conversar, manifestar lo que nos está ocurriendo, pedir y dar contención emocional, y luego de esto generar, hacer un análisis y generar una planificación de cómo vamos a enfrentar la situación. Por ejemplo, en la casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a levantar a tal horario, vamos a almorzar a tal horario, vamos a cómo va a estar mi negocio, etcétera. Y esto en las comunidades, en los edificios puntualmente, también es necesario hacerlo. Recién yo los veía a ustedes que estaban hablando con Rafael Escobar y hablaba de esto de hacer videoconferencias. Tú ahí le decías, ojo, que reuniones por videoconferencia no están aceptadas, pero sí podemos hacer reuniones sociales en nuestra comunidad mediante videoconferencia. Lo puede perfectamente organizar el administrador o el líder más entusiasta, más motivante, o el líder más contenedor de la comunidad. Tener estas reuniones, lo primero que va a hacer es interiorizar la sensación de que no estoy solo, de que estoy inserto en una comunidad que primero es mi familia, a la cual yo quiero, me obedezco y también nos queremos y nos cuidamos. Pero además estamos insertos dentro de una comunidad mayor, que es a la comunidad de mi edificio, en donde los conozco a todos, empezamos a conocer las necesidades que estamos teniendo en el hoy, y a partir de eso, colaborativamente, también podemos empezar a entregar soluciones. Eso automáticamente hace que nuestras ansiedades empiecen a bajar, porque no estoy solo, estoy en una red que me va a apoyar en la medida de lo posible, ¿no? Ya sabemos que evidentemente hay que ir a tocar la puerta, identificar quiénes son los adultos mayores que están solos, y generar instancias como ir a comprar, llamarlos por teléfono, llamarlos por videoconferencia si es que es posible, dejarles una notita debajo de la puerta para que vean que no están solos. La soledad puede ser compleja, hay que acompañarla, generar instancias
como a lo mejor competencias de TikTok, de qué es lo que hacen con sus hijos. Aquí hay que ponerse creativos. En el fondo la adaptabilidad exige mucha creatividad para ver cómo resolvemos inteligentemente esta situación. O sea, en el fondo, en los condominios, por lo que yo estoy entendiendo, deberíamos empezar a ser más comunidad, deberíamos ser más empáticos con el otro. Muchas veces tenemos los mismos vecinos que, claro, tenemos distintos temperamentos. Hay algunos que con este tema sobre reaccionan y quieren desinfectar todo a cualquiera que pase, ojalá ponerle cloro encima. Hay otros en realidad que lo ven como un episodio que está pasando una pandemia, que lo más probable es que pase, pero tenemos que tomar la medida de resguardo mínima. Hay otros que en realidad no les interesa nada, hay otros que se guardan mucho y hay otros que necesitan ser escuchados como sea. ¿Cómo se logra en un condominio? Porque son diferentes patrones. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí en particular? Yo soy miembro de un comité de administración en mi edificio y claro, por ahí salió un grupo que es de seguridad, de sanitización, y están desesperados por hacer esto, pero hay otro grupo que dice, hey, con más cautela, vamos paso a paso. ¿Cómo se logra complementar esos dos caracteres, sobre todo ahora que estamos en un proceso de crisis? Mira, en general, lo primero que hay que hacer es tener una actitud colaborativa, muy compasiva y altamente empática. En el fondo, una escucha y comunicación activa. Cuando tú ves que hay un grupo de seres humanos que está hiporreaccionando, y esto nos lleva a una exageración probablemente de la conducta, es porque se están sintiendo altamente amenazados por esto. Para todo tipo de reacción, cuando está siendo muy disruptiva, siempre hay que partir reconociendo al otro que está teniendo una situación compleja. Yo comprendo que tú te sientas con mucho miedo, yo comprendo que estás muy estresado con esto, comprendo que hay que tomar las medidas necesarias para cuidarnos y te lo agradezco mucho. Mira qué importante siempre la palabra agradecer, y te pido disculpas, te perdono cuando corresponda. O sea, te pido perdón cuando en el fondo estás sintiendo una actitud agresiva. Porque cuando una persona está en esta situación es porque se está viendo que la situación que lo amenaza supera mis capacidades. Entonces ahí ves una reacción que trata de sanitizar todo, hasta por debajo de la entrada, de la puerta, etc. Por todos lados. Claro, entonces, ahora, dada la situación, de pronto quizás no es tan malo, pero cuando tú ves que las personas están en el extremo reactivas, hay que entrar a calmarlas de la forma que te lo planteo, reconociendo, dándole a entender al otro que tú reconoces, validas y comprendes lo que le ocurre emocionalmente. Jamás negarlo, jamás tirarlo a la broma, porque eso sería como decirle lo que a ti te pasa es una tontera y con eso vas a encender más la llama, o sea, sí. sería impensable. Me pasó en algún momento. Bueno, vamos a seguir conversando con Chen-Hui Li. Ahora debemos hacer una pausa y por favor no se vayan, amigas y amigos, porque Chen-Hui tiene muchísimos más consejos que darnos sobre cómo comportarnos en las comunidades. Volvemos inmediatamente.